Muy buenas tardes, estimados amigos. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera. Hoy es día miércoles 29 de diciembre de 2021. Soy abogado fiscalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. El día de hoy vamos a hablar de un correo electrónico que ha estado llegando en los últimos días a infinidad de contribuyentes proveniente del Servicio de Administración Tributaria, en cuyo encabezado dice: revisa tu información y, en su caso, presenta las declaraciones y pagos que correspondan. En este correo electrónico, que es muy concreto, muy al grano, muy específico, del lado izquierdo, se contiene un cuadro informativo que en la columna izquierda menciona el periodo, el mes al que se refiere la declaración que están observando, ¿verdad? En la columna de en medio se titula importe de la sumatoria de IVA trasladado manifestado en los CFDIs del periodo. Ahí se menciona el total de CFDIs del periodo, ¿verdad? Con el IVA trasladado específicamente. Del lado derecho se pone importe de IVA causado declarado, ¿verdad? Y desde luego hace un comparativo, y ese comparativo es precisamente para destacar al contribuyente que, de acuerdo a sus comprobantes fiscales digitales por internet, trasladó una cantidad mayor de IVA de la que consignó en sus declaraciones mensuales de pago definitivo. Abajo hay una notita que dice que los comprobantes emitidos por los periodos detallados en la tabla que antecede corresponden a comprobantes vigentes, ¿verdad? O sea, son comprobantes vigentes. La autoridad dice que no tomó en consideración los CFDI que ya estuvieran cancelados. Todos estos son vigentes. Por eso dice: si en tus comprobantes vigentes tú manifestaste que trasladaste tanto IVA, que lo cobraste, y después en tu declaración pones como IVA causado una cantidad menor, ahí hay una inconsistencia, ahí hay una omisión. ¿Sí está claro? Por eso nos dice: revisa tu información y, en su caso, presenta las declaraciones y pagos que correspondan. También nos dice que el importe manifestado en la columna importe de la sumatoria del IVA trasladado manifestado en los FDI del periodo está asociado a los CFDI cobrados en una sola exhibición durante el mismo periodo que se relaciona. O sea, en los CFDIs que se toman en consideración son aquellos en los que el contribuyente expresamente puso cobrado en una sola exhibición, de donde la autoridad concluye que al momento de expedirse el comprobante, en ese momento fueron cobrados por el contribuyente en una sola exhibición, y por lo tanto que esos ingresos corresponden al periodo de que se trata. Muy bien. Y al final nos dice el SAT la siguiente nota: revisa la información y regulariza su situación fiscal a la brevedad posible. Presenta las declaraciones que correspondan y paga el impuesto que resulte a cargo en cada uno de los periodos con actualización y recargos, ya que de no hacerlo,
el incumplimiento puede derivar en la restricción de su certificado de sello digital, por lo que el contribuyente ya no podría seguir expidiendo CFDIs, ya no podría seguir operando, no podría seguir enajenando sus mercancías o prestando sus servicios, no podría seguir obteniendo ingresos y dice, y en su caso, ¿verdad?, podría derivar en la imposición de multas por infracciones a las disposiciones fiscales e incluso la posible comisión de un delito fiscal, porque efectivamente es un delito equiparable a defraudación fiscal declarar valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que dice este correo electrónico. Hemos visto en varios grupos de contadores y de abogados comentarios y dudas que formulan al respecto. Por ese motivo vamos a nosotros en este video compartir qué es lo que nosotros hacemos en casos como este. ¿Cuál es el procedimiento de trabajo que hay que elaborar? Bien, lo primero que tenemos que decirle a los contadores y abogados que este es un trabajo especializado, este es un servicio profesional especializado, muy específico, que desde luego no está incluido en los contratos de prestación de servicios profesionales que celebran los contribuyentes con sus contadores, y por lo tanto este trabajo especializado, específico, concreto, no está incluido en la iguala mensual que el contribuyente le paga a su contador, porque es un trabajo especializado, diverso, diferente. Esto no es llevar contabilidad, esto no es recabar información, registrarla contablemente, hacer pólizas, balanzas, no, esto es un trabajo. Hagan ustedes de cuenta que la autoridad ya le está determinando al contribuyente un crédito fiscal. Nada más que la autoridad no lo hace formalmente para no respetar las garantías individuales, las formalidades, los derechos de los contribuyentes. Lo hace de manera informal para no respetar garantías individuales, pero si no se está diciendo la autoridad, si tú no atiendes este correo y en caso de que proceda, si no presentas las declaraciones complementarias y pagas lo que quedaste a deber, más actualización, recargos y multas, yo, SAT, ¿qué voy a hacer? Te voy a restringir el uso temporal de tu certificado de sellos digitales para que ya no puedas expedir comprobantes, para paralizar por completo la operación de tu negocio. Te podría yo imponer infracciones, multas por haber incurrido en infracciones, y además en su momento puedo formular querella en tu contra por la presunta comisión del delito de defraudación equiparada, porque en esas declaraciones que te estoy mencionando declaraste valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos, a los realmente realizados. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la autoridad. Por lo tanto, esta no es una simple invitación intrascendente, sino que se trata ya prácticamente de un cobro que hay que atender, que hay que trabajar. Lo peor que puede hacer el contribuyente, su contador o su abogado es hacer caso omiso de este requerimiento. Desde luego, repito, si el contador va a atender este requerimiento, esta invitación, y va a hacer el trabajo que vamos a mencionar a continuación, tiene que cobrar un honorario profesional por este servicio que no está incluido en la iguala mensual, ¿sí? Si nosotros cada año vamos al médico a hacer nuestro chequeo para ver cómo estamos, obviamente el médico nos cobra por ese servicio, ¿verdad? Y ojalá cuando salimos sanos, bueno, tenemos que pagar el chequeo médico, ¿verdad? Los laboratorios, la resonancia magnética, todo hay que pagar para ver cómo estamos físicamente. ¿Sí está claro?
Pero si a lo largo del año de pronto surge una enfermedad, pues no podemos ir con el médico y decirle, no, pues es que esto está incluido entre el chequeo que usted metió. Usted ya me hizo mi chequeo, ahora estoy enfermo. Entonces, ese costo del chequeo médico, eso cubre también. No, es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Una cosa es llevar contabilidad y otra cosa es enfrentarnos ante un acto de autoridad en donde el SAT te está diciendo con todas sus palabras, tú me debes impuesto al valor agregado porque presentaste mal tus declaraciones, y si no me pagas te voy a restringir tu sello, te voy a imponer multas y además puedo hacer penal el asunto. ¿Sí está claro? Entonces, esto es un trabajo profesional y el contador, si el contribuyente le dice, contador, hay que atender esto, lo primero que debe hacer el contador es cotizar sus honorarios. El cliente se los paga, adelante. El cliente no quiere pagar, no, pues que lo arregle el contribuyente, porque eso no forma parte de la contabilidad. Desde luego, lo vamos a ver a continuación, lo ideal es que este asunto lo atienda el contador con un abogado fiscalista experto en la materia fiscal, conocedor de la materia fiscal, conocedor del impuesto al valor agregado, de la mecánica, del cálculo del IVA, del sujeto, base, objeto, tasa, tarifa, que conozca las declaraciones mensuales de IVA y desde luego que también conozca las declaraciones, informaciones de operaciones con terceros, que conozca la mecánica del impuesto para que conjuntamente con el contador puedan dar debida respuesta a este trabajo. Y desde luego el abogado fiscalista también tiene que generar o tiene que cobrar sus honorarios profesionales. Esto hay que hacerlo así porque si el contribuyente no toma en serio este acto de autoridad, ¿verdad? Y hace caso omiso, ¿verdad? Bueno, pues el día de mañana el SAT le puede restringir su sello digital y ya no podrá seguir operando, seguir facturando. Todo se complica. Un cáncer en fase inicial que no se atiende, un día va a tener fase terminal. Y si hasta ese momento lo queremos atender, va a salir carísima la atención y el paciente va a fallecer. Entonces, los problemas hay que atenderlos y resolverlos tan pronto surgen. Por eso este es el momento adecuado para resolver la situación fiscal del contribuyente. ¿Que eso tiene un costo? Claro que sí, porque el trabajo del contador no es gratuito, a menos que trabaje en servicios al contribuyente del SAT, ¿verdad? Él trabaja como negocio y el trabajo del abogado también es un trabajo profesional. ¿O a poco los comerciantes dan su mercancía gratis? ¿A poco tú vas a un restaurante y ya pediste todo y al final pides, tráigame usted un digestivo? Ah, ese es de la casa. ¿A poco hacen eso? Todo tiene un costo y eso debemos los contadores y los abogados aprenderlo de nuestros clientes, de los empresarios, que cuando vamos a comprar algo, hasta el tornillo más chiquito tiene su precio. Así es la vida, así debe ser, dar, recibir. Y todo en la vida tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. El sol sale para todos, pero todos debemos rascarnos con nuestras propias uñas y todos debemos pagar por el servicio o por el producto que pretendemos recibir. Bien, ahora, ya se arreglaron los honorarios con el contribuyente y ahora hay que trabajar el asunto. El contador y preferentemente, ojalá, el contador y el abogado para que el asunto llegue a buen término. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos? Bueno, lo primero que nosotros haríamos junto con el contador público sería verificar la contabilidad del contribuyente, sus declaraciones mensuales de IVA y desde luego sus declaraciones mensuales informativas de operaciones con terceros. Desde luego esto comparado contra la documentación comprobatoria, estados de cuenta bancarios, CFDIs, todo, ¿verdad? Complementos de pago, para en primer lugar determinar si son correctas o son equivocadas las observaciones que el SAT nos está comunicando en su correo electrónico.
¿verdad? Si son correctas esas observaciones o son equivocadas o son falsas. ¿Sí está claro? Eso es lo primero que hay que hacer. Ese trabajo hay que hacerlo. Muy bien. Claro, el trabajo va a depender de cuántos meses está observando la autoridad y desde luego de cuántas operaciones se hicieron en cada mes. No es lo mismo un contribuyente que realiza 7 operaciones al mes que otro contribuyente que realiza 300 operaciones por mes, ¿verdad? No es lo mismo un contribuyente al que le están observando 3 meses a otro contribuyente al que le están observando prácticamente los 12 meses de 2018, de 2019, de 2020 y lo que va del 2021. Entonces, el honorario debe ser en proporción al trabajo que se va a desarrollar. ¿Sí está claro? Muy bien. Ya hicimos ese primer trabajo y resulta que nos percatamos de que las observaciones de la autoridad son equivocadas porque la documentación comprobatoria, la contabilidad, todo nos indica que la información correcta es otra diferente de la que maneja la autoridad. Lo cierto es que nuestras declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA fueron presentadas correctamente, con datos correctos. Bien. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues hay que formular un escrito aclaratorio al SAT, ¿verdad? En donde le vamos a explicar con lujo de detalles por qué consideramos que las declaraciones fueron correctamente presentadas. Desde luego, no únicamente vamos a manifestar argumentaciones, sino que a ese escrito que vamos a enviar por el portal del SAT seguramente o por buzón tributario, ¿verdad? A ese escrito le tenemos que adjuntar todas las pruebas perfectamente relacionadas que demuestren que el contenido de nuestras declaraciones mensuales de IVA es apegado a la verdad, es apegado a derecho. ¿Sí está claro? ¿Cuántos documentos vamos a exhibir? Todos los que sean necesarios. Todos los que sean necesarios para demostrar que cada una de las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA observadas, que según la autoridad estuvieron mal presentadas, fueron presentadas correctamente. ¿Sí está claro? Desde luego, lo ideal es que este escrito se presente casi como si fuera una demanda de nulidad, casi en el formato de una demanda de nulidad. No es conveniente que ese escrito se haga sobre las rodillas, en una sola hoja tamaño carta y con 7, 8 líneas, ahí nada más señalando que están bien. No, porque ese escrito no sirve absolutamente para nada. El escrito lo debemos presentar estructurado con un proemio que diga quiénes somos, en dónde estamos, nuestro RFC. En segundo lugar, que señalemos con toda claridad que estamos dando respuesta al correo que envió el SAT, en donde dice que están mal presentadas las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA. Desde luego, tiene que haber un capítulo de hechos en donde diga, por ejemplo, en el mes de enero pasó esto, y el IVA que yo trasladé fue este, ¿verdad? Te lo demuestro con todos mis FDIs, te lo demuestro con mis estados de cuenta bancarios, con los complementos de pago, ¿verdad? Y así en cada una de las declaraciones mensuales observadas, hay que ir haciendo la aclaración de por qué están bien presentadas, ¿verdad? Incluso podemos decir, esto además coincide exactamente con lo que nosotros manifestamos en la DIOT, y también va la DIOT como prueba. El chiste es que tiene que ser un capítulo de hechos muy bien especificado. Una vez que ya hicimos ese capítulo de hechos, a continuación hay que ofrecer todas las pruebas que mencionamos en los hechos, una por una, si es posible perfectamente numerada para que la autoridad la identifique con facilidad, identificar cada prueba, no exhibirlas en bloque,
una por una, vamos a cobrar por ese trabajo, ¿no? Pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como se debe, profesionalmente, prueba por prueba debe de ir perfectamente especificada, identificada, y después ya entramos a un capítulo de derecho, en donde los hechos, con las pruebas y con preceptos legales, vamos a demostrar plenamente que nuestras declaraciones están perfectamente presentadas. ¿Qué extensión debe tener ese escrito? Pues la que sea necesaria hasta que ya no tengamos más que decir, hasta que ya hayamos expresado todos los argumentos que convenzan a la autoridad de que nuestras declaraciones mensuales de IVA fueron presentadas correctamente, apegadas a la verdad y apegadas a derecho, ¿verdad? Si yo todavía tengo argumentos adicionales, no puedo dar por concluido mi escrito. Debo dar por concluido mi escrito cuando ya hace como una hora que escribí la última línea, estoy pensando qué más le agrego, ya, lo que se me ocurre ya lo dije, no sé, esto ya lo dije, y ya, por más que busco más argumentos, otra prueba que pueda yo ofrecer, ya no hay más que agregar, después de unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Que ya no se nos viene nada a la cabeza, que pensamos que ya está completo, en ese momento es cuando podemos dar por concluido el escrito, adjuntarle todas las pruebas que vamos a exhibir, ¿verdad? Y desde luego ya lo enviamos. ¿Sí está claro? Como vemos, es mucho trabajo que debe cobrarse, y el contribuyente debe pagarlo con gusto, porque así tendrá la seguridad de que este correo electrónico fue atendido como debe de ser. Desde luego es importante que el contribuyente antes de que el escrito se envíe, es importante que el contribuyente lo lea. Y si al leerlo todo lo va entendiendo, todo le queda claro, incluso examina las pruebas que están exhibiendo, ve los conceptos de... Si mis declaraciones están bien presentadas, ¿cómo que estaban mal presentadas? Él debe quedar totalmente convencido de que sus declaraciones están bien presentadas. Entonces verá cómo con gusto el honorario que pagó fue desquitado por el profesionista, porque es un trabajo verdaderamente profesional que lo convenció. Y si él quedó convencido de que sus declaraciones fueron correctamente presentadas, hay muchas probabilidades de que también se convenza al SAT de que las declaraciones fueron perfectamente presentadas. Claro, si cuando el contribuyente lee el escrito que le hicieron, ni le entiende, no le entiende, no queda convencido para nada de que sus declaraciones sí están perfectamente presentadas, bueno, pues ahí el contribuyente no debe de pensar que no le entiende porque no tiene los conocimientos requeridos para entender eso, no, porque todo conocimiento, por profundo que sea, por complejo que sea, se puede explicar en español y puede ser entendible a cualquier persona, desde luego, si el que lo expresa sabe la materia, ¿verdad? Entonces, si el contribuyente de plano no entiende y no queda convencido de que sus declaraciones están bien presentadas, estando según bien presentadas, bueno, pues ahí hay un fraude. Ahí es escrito. Si ni siquiera convenció al contribuyente, menos va a convencer al SAT, y el SAT seguramente seguirá adelante con sus molestias, y si el contribuyente pagó un honorario, bueno, pues lo habrá echado al caño, porque ese escrito definitivamente no vale nada. Por eso es importante que los contribuyentes se tomen la molestia de revisar los escritos
que hacen sus asesores fiscales. Mucho contribuyente equivocadamente considera que es como perder el tiempo revisar lo que hace mi contador. Y no es cierto, no es cierto. Porque de lo que haga el contador o de lo que haga su abogado, depende que el día de mañana conserve su patrimonio, su negocio, su dinero y su libertad. ¿Cuántos contribuyentes que no revisan, que no vigilan lo que hace su abogado y su contador, al final de cuentas pierden todo? Porque como los contadores y los abogados nunca fueron supervisados, hicieron porquerías o ni hicieron las cosas. ¿Sí está claro? Entonces, sí es importante que por propia conveniencia el contribuyente le dé importancia a los escritos que hacen sus contadores y abogados, especialmente cuando contesten actos en donde la autoridad dice que el contribuyente está mal, porque si no lo hace así, en el pecado de no revisar lo que hacen sus contadores y abogados, llevarán la penitencia de perder su patrimonio, su negocio, su dinero y su libertad. Bien, eso sería en el caso de que ya revisado todo, descubramos que son falsas las observaciones que formula el SAT, porque nuestras declaraciones fueron correctamente presentadas. Bien. Pero ahora, ¿qué hacemos si después de que revisamos todo, llegamos a la conclusión, no, pues sí es cierto, ¿sí? Sí están mal presentadas, sí, ya revisamos todo, estados de cuenta, contabilidad, documentación comprobatoria, declaraciones, complementos de pago, todo la dio, y sí es cierto, nos equivocamos, sí están mal presentadas. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues hay que ver, hay dos opciones. Si el contribuyente tiene dinero, lo más inteligente es pagar esos impuestos omitidos, más actualización y recargos. Y pagarlos de inmediato, porque ¿qué gano yo esperándome un mes para pagar lo que sé que debo? Pues que se genere más actualización y más recargos, eso es lo único que gano. Y sin de plano, sabiendo que debo, no pago, por lo que voy a ganar es que la actualización y recargos se genere durante meses enteros y que ese crédito, que a lo mejor ahorita tenía un monto pues moderado pagable, al rato tenga un monto exagerado que no se puede pagar. Entonces, si el contribuyente es inteligente, decente y tiene dinero, lo más inteligente es pagar. Incluso si no tiene el dinero completo y le falta y la cantidad es modesta, pues lo más inteligente sería incluso pedir prestado a algún conocido o al banco para pagar ese adeudo, porque el crédito más caro es el crédito fiscal. Actualización, recargos, multa. Es carísimo y además, si no pagas te pueden rescindir tu sello digital, ya no puedes seguir operando, no puedes seguir facturando, no puedes seguir cobrando, van a haber multas, pueden procesarte por defraudación fiscal equiparada. Entonces, ¿para qué tantos riesgos? Es preferible deberle a un tercero o incluso a un banco con tal de que al fisco no le debamos, desde luego, si es una cantidad manejable. Lo más inteligente es pagar. El asesor fiscal, contador o abogado está para auxiliar al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones fiscales al menor costo posible. Sería totalmente inadmisible, que ya vimos que sí se paga, que sí se debe. Además el contribuyente sí tiene que... No, esto no tiene validez. No, hasta que vengan, hasta que le cancelen el sello digital. No, hasta que lo multen. No, hasta que usted esté siendo procesado, ahí sí vamos a echarle todas las ganas de la carne al asador. No, esa sería una tontería. ¿Sí? Entonces, si el contribuyente tiene dinero y las observaciones de la autoridad son ciertas, hay que pagar de inmediato. El problema se presenta cuando las diferencias pueden ser en cantidades exageradas, millonarias, que hay casos, ¿verdad? Y el contribuyente desafortunadamente es totalmente insolvente, ¿verdad? Alguien que se condujo, a lo mejor la situación económica, la pandemia, los negocios, la competencia, hicieron que viniera menos y hoy no tiene dinero, incluso presentó a lo mejor falsamente sus declaraciones porque no tenía liquidez. Bueno, si ya vimos que son ciertas las irregularidades
y se deben 7 millones y el pobre contribuyente no tiene nada, bueno, ahí es cuando más necesita asesoría fiscal legal el contribuyente. Aquí debe ser ese contribuyente que tiene irregularidades, que dan lugar a créditos millonarios. Se debe porque estamos chuecos, ¿sí? Se debe. Y que no tiene dinero, no tiene el dinero requerido, no puede ni siquiera pedir prestado porque no tiene con qué garantizar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese caso es cuando más requiere de asesoría legal, sobre todo. Porque este problema no es contable, este problema no es de asientos, este problema no es de balanzas de comprobación. Ya checamos todo y sí se deben. Se deben 13 millones de pesos, ¿sí? Y no los tiene el contribuyente. ¿Qué va a pasar con ese contribuyente que tiene deudas de 13 millones y no tiene para pagar? Bueno, que el día de mañana le van a cancelar el sello digital, con lo cual ya no podrá tener ingresos. Si es persona moral, no puede suspender actividades. Tendrá que seguir presentando declaraciones, sí, pero ¿con qué paga las próximas declaraciones o los adeudos atrasados si ya no puede expedir comprobantes y no puede obtener ingresos? Al rato le pueden cancelar su firma electrónica avanzada, le pueden restringir su contraseña, ¿verdad? Le van a fincar responsabilidad solidaria a los otros accionistas. A la persona física se le van a generar prácticamente los mismos problemas que a la persona moral, salvo lo de la responsabilidad de los otros accionistas, ¿verdad? Y entonces se requiere la asesoría fiscal de un abogado fiscalista que conozca la materia fiscal para que, dentro de la precaria situación económica del contribuyente, dentro de la modesta situación económica del contribuyente, se adopten y ejecuten decisiones de calidad que permitan, en primer lugar, reducir lo más que se pueda las graves consecuencias que la autoridad le puede aplicar a ese contribuyente. Actualmente, cualquier irregularidad en la que incurrimos permite que la autoridad te aplique 8 consecuencias negativas, 14, 20. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, de acuerdo a la irregularidad del contribuyente, qué es lo que le puede hacer, todo lo que le puede hacer, ver de esas consecuencias negativas cuáles son las que se le pueden quitar, de acuerdo a la situación económica que es precaria, ¿verdad? Hacer los ajustes necesarios, incluso ver si el negocio puede seguir operando de alguna manera, qué sé yo, todo lo que sea posible hacer para ayudar al contribuyente. Pero eso no es contable, eso es jurídico, ¿verdad? Si el contribuyente que tiene deudas como consecuencia de esto, millonarias, pero no tiene para pagar, no hace nada, ni se asesora, ni nada, entonces es como como una persona que tuviera cáncer y no buscar ayuda. No, pues ya me tocó, ya ni modo, era la voluntad de Dios. Bueno, pues va a tener una agonía larga o corta, dolorosa, pero al final de cuentas va a perecer, no como consecuencia de la enfermedad, sino como consecuencia de su inacción ante la enfermedad. ¿Sí está claro? Entonces, un contribuyente que de pronto descubre que efectivamente sus declaraciones fueron mal presentadas, que ya lo sabe el SAT, que tiene deudas millones y no tiene dinero, con mayor razón necesita de una asesoría legal de abogado fiscalista, porque ese problema no es contable. Y si no acude a esa asesoría legal, bueno, su futuro puede ser no un calvario, un verdadero infierno. ¿Sí está claro? Entonces, esa sería la forma en la que inteligentemente nosotros podemos atender, contadores y abogados, estos correos electrónicos en donde nos está informando el SAT sobre inconsistencias existentes en nuestras declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA. Se cobra una cantidad diferente en cada supuesto, dependiendo del trabajo que se tiene que hacer y dependiendo del beneficio que se le va a dar al contribuyente. Esas son exactamente la clase
de asuntos que los contribuyentes, que los contadores y los abogados debemos atender en la actualidad. Esos son los problemas que hoy tienen los contribuyentes, esos son los problemas que debemos atender profesionalmente. Y a mí me da la impresión de que muchas veces estos, que son los problemas que debemos atender, los contadores y los abogados los consideran como cuestiones que nada más me quitan el tiempo. Ay, ya llegó este juez. Eso no es de mi trabajo. Ese es tu trabajo exactamente. Y si lo haces, y lo haces profesionalmente, júralo que vas a ayudar a mucho contribuyente y tus ingresos se van a incrementar considerablemente porque está siendo útil a los demás al resolverles favorablemente estos problemas dependiendo de las características específicas de cada asunto. ¿Sí se debe? ¿Tiene dinero? ¿No tiene dinero? ¿No se debe? Bueno, pues hay que aclarar para que no se pague nada. Pero lo peor que puede hacer un contribuyente, su contador y su abogado, es mantenernos inactivos. No. Esto no, ni lo veas, esto no es gestión, esto no es una facultad de comprobación, esto no es algo que te obligue, no hombre, ignóralo sí, y hazle caso hasta que ya no tengas sello digital para expedir comprobantes, hasta que ya tengas multas, hasta que ya tengas una revisión fiscal, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o hasta que ya esté siendo procesado. Esa sería una pésima decisión, esperarnos hasta que se complique el asunto. Bien, Defensa Fiscal, somos una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que desde hace más de 30 años trabajamos en todo el país, en todo el territorio nacional, en asociación con contadores públicos. Si de pronto hay algún asunto de esta naturaleza o de otra que tú creas que podemos serte de utilidad para trabajar en equipo, en asociación, contáctanos. El teléfono de nuestro despacho es 22 43 22 11. La dirección de correo electrónico es def-fiscal@yahoo.com.mx, ¿verdad? Los dejamos en pantalla y estamos a tus órdenes. Trabajamos pues en toda la República desde hace más de 30 años, cuando no había redes sociales, cuando no había internet, nosotros ya estábamos con presencia en toda la República, trabajando con contadores de todo el territorio nacional. Bien, estimados amigos, vemos cómo estos correos del SAT deben ser atendidos y esa atención representa, si bien más trabajo para el asesor fiscal, también más ingresos para el asesor fiscal y desde luego todo esto con la intención de que el contribuyente conserve por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad y también su tranquilidad. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye.